A pesar de la desconfianza hacia la justicia, hoy todo el mundo se ampara. La gente se ampara contra gobernadores electos como el de Veracruz. Los empresarios, los industriales se amparan contra el gobierno por los bloqueos de la gente, y los ciudadanos normales también se amparan para buscar que se liberen vialidades como Bucareli. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Es una expresión del debilitamiento de la gestión política o es una emergencia, el emerger de un nuevo gobierno de los jueces, una especie de judicialización de la política? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver algunos datos de contexto y volvemos aquí a nuestra mesa. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y arrancamos en un segundo. No se vaya, regresamos aquí después de que vea este pequeño reportaje. El Poder Judicial cada día tiene una mayor influencia en las principales decisiones que impactan a la sociedad, aunque también arrastra problemas como la falta de transparencia y desconfianza de la ciudadanía por la impunidad y la corrupción. No obstante, gobiernos, partidos, legisladores, el sector privado y los ciudadanos cada vez acuden más a los tribunales para buscar solución a controversias de toda índole, especialmente desde que se aprobó la nueva ley de amparo que incluye los derechos humanos. Magistrados y jueces fueron dependientes del Ejecutivo, pero en los últimos 20 años la Corte ha tenido un papel decisivo en asuntos de políticas públicas como la salud, la seguridad y la educación, así como en temas sociales, financieros, de derechos humanos y controversia política, así como también los jueces en temas hasta de gestión de actos de gobierno. Los amparos se han vuelto corrientes en conflictos como en los bloqueos a la circulación, por ejemplo, de la CENTE, así como en la contratación de deuda pública como en Chihuahua, o para evadir comparecer ante la justicia como el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, cuya administración es acusada de corrupción. En 2013, el Congreso aprobó una nueva ley de amparo que amplía la protección y la tutela de los derechos humanos y no solo las garantías individuales como ocurría antes. Con esa reforma, casi todas las materias pueden ser competencia de magistrados y jueces. Ello abre el gobierno del Poder Judicial, la política se traslada a los tribunales, se judicializa, fortalece o debilita la democracia. Posiciones. Número 1. Un juez federal admitió a trámite un amparo de la Coparmex contra la omisión del gobierno para frenar los bloqueos de la CENTE. Número 2. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que en los próximos días serán requeridos los funcionarios federales, estatales y municipales para que rindan sus informes y nos hagan saber la razón por la cual no han aplicado cabalmente el Estado de Derecho como es su obligación. Número 3. En mayo pasado, la Corte validó el artículo 61 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, referente al otorgamiento de licencias laborales y los cambios de planteles educativos para los maestros del país. Número 4. Un juez federal amparó a un ciudadano y ordenó a las autoridades de la Ciudad de México a hacer cumplir el derecho al libre tránsito afectado por las manifestaciones de la CENTE. Número 5. El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, tramitó un nuevo amparo con el que busca evadir por segunda vez la presentación a la audiencia de imputación ante el juez de control. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como le adelantaba en la introducción, vamos a meternos al tema del amparo. Hoy todo el mundo en este país se ampara la CENTE, se amparan exgobernadores, se ampara ciudadanos comunes, y como veíamos un poco antes de comenzar el programa, ahorita le voy a presentar con quién estamos, incluso a veces hasta padres de familia, por asuntos que tienen que ver con las calificaciones, imagínense, de su hijo, asuntos que están hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver si hay competencia para poder presentarlos sobre una materia como esta, como la gestión de la educación en un plantel o en una escuela privada. Muchas gracias, Sinoé Reyes Sánchez, de la Barra Mexicana de Abogados. Él es el secretario general de la Barra Mexicana de Abogados. Un placer tenerte aquí, de verdad, ¿eh? Gracias por la invitación. Con Sinoé fue con quien empecé a platicar sobre este asunto del amparo de la educación. Pero me acompaña también, y me da mucho gusto que esté aquí conmigo, Octavio Martínez, que es experto en Derecho y sobre todo Derecho Penal y Amparo. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Y muchas gracias, Víctor Manuel Alonso, que estás con nosotros también en la Universidad de La Salle, también especialista en Derecho Penal y Amparo. Muchas gracias, mucho gusto.
Si quieres arranco contigo, Sinue, y el tema es qué es lo que está pasando. El Poder Judicial durante mucho tiempo fue un poder, digamos, apéndice o trabajó, permíteme decirlo de manera genérica, nunca es exhaustivo, pero más bien por consigna política. Pero desde hace un par de décadas, en efecto, ha habido una mucho mayor autonomía del Poder Judicial. Pero desde 2013, con la reforma, con la nueva ley, con la nueva ley de amparo, lo que tienes es un ámbito de competencia amplísimo que, como tú decías, incluso en materias como la calificación de una escuela, pueden los ciudadanos ampararse. Esto, ¿cómo lo valorarías en términos de justicia y democracia? ¿Es un avance? ¿No es un avance? ¿Hay riesgos? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que desde luego que es un avance. Primero hay que decir que esta apertura no es mexicana. A raíz de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México ha tenido que flexibilizar y adoptar criterios de convencionalidad para esa apertura que se refiere. Entonces, esa amplitud de cobertura ahora a derechos humanos en un bloque de constitucionalidad, en sus artículos primeros, obliga a nuevas discusiones que están rompiendo paradigmas. Una, sí ha incrementado el nivel de amparos. Dos, también muy claro, no ha incrementado la concesión de amparos, sigue siendo muy baja, alrededor de un 20%, y más de un 60% de amparos se niegan, se sobreseen o se desechan. Entonces eso nos puede dar un pulso de lo que se está discutiendo. Lo importante ahorita con esta apertura es de que en el amparo, y creo que por eso se da estas cuestiones exponenciales, es de que ahora no solo se puede acreditar un interés jurídico, es decir, una afectación hacia mi persona, directa y real, sino también legítimo, es decir, afectaciones indirectas. Y aparte, la gran novedad es de que podemos llamar al amparo particulares que realicen actos equiparables a los de una autoridad, pero aquí es muy importante puntualizar. O sea, por ejemplo, las autoridades de una escuela. Los de una escuela, siempre y cuando esas facultades estén previstas en una ley. Y aquí habría, en el caso de una escuela, hacer un ejemplo. Un nivel desde primaria, secundaria y normal cuentan con autorización de la SEP para realizar sus funciones y están previstas en una ley. Las de superior para arriba cuentan con reconocimiento, que no es lo mismo, no tienen ni una facultad en ley ni nada por el estilo. Entonces se les quiere equiparar en ese sentido de que realicen actos como, por ejemplo, cobrar colegiaturas, como expulsar o reservarse el derecho o no de admisión en sus escuelas. O sea, si te entendí, sí ha habido desde 2013 con la nueva ley un incremento de solicitudes o de sí, denuncias de amparo, pero no una mayor concesión de estas. Así es. Y ahí lo que me preocupa, Octavio, es quizá no han dado más, pero sí en casos demasiado sonoros. Tienes el caso del gobernador, o el exgobernador, perdón, de Nuevo León, Rodrigo Medina, amparándose para no comparecer. Tienes el caso de los empresarios amparándose contra el gobierno por los bloqueos de la CENTE. Tienes el caso ahora de la CENTE amparándose contra el candidato, el gobernador electo, perdón, de Veracruz. Tiene ciudadanos pidiendo que les abran aquí, Bucareli, en fin, son casos muy sonados, muy sonoros, donde sí tienen una influencia muy, muy importante, trascendental, que antes no tenían, incluso en política pública. Efectivamente, bueno, es un cambio total en la forma de ver hasta el propio amparo. Esto es, el amparo hoy en día es el único medio que se tiene para tutela de derechos individuales, de derechos fundamentales, los mínimos que podemos tener para poder estar en un estado democrático, que funcione donde existe un límite a la... O sea, es el último grito, el grito desesperado. Efectivamente. No tengo otro recurso y antes de caer al vacío está... Y además en temas... de perder derechos. Efectivamente. Y además en temas en donde no solo está un interés propio, interés como podría ser muy fácil de identificar cuando tienes una demanda y vas a perder tu casa, bueno, pues te amparas, que sería el último de los recursos que tienes, sino en aquellos en donde tienes un interés indirecto, como es estos colectivos, esos intereses como es un medio ambiente, como es un sistema o un gobierno legítimo, como existe el hecho de transitar por una calle. Lo que nos dice es que estamos ante un nuevo sistema de empoderamiento además de los jueces. Esto es, el amparo
esta tutela de derechos fundamentales convierte a los jueces de amparo, a los tribunales de amparo, en un poder el cual pues va a definir, en muchas ocasiones, puede definir cuestiones, por ejemplo, como el hecho de que una marcha, por ejemplo, o un bloqueo de un sindicato o de un grupo político pudiese estimarse no ilegal, tal vez no, pero el hecho de que la autoridad no haga nada, ahí entra el amparo. Esto es que exactamente, retomo tu punto y voy contigo, Víctor, y es, a ver, la parte del control de legalidad, cuando se meten a ver si la ley es suficientemente legal, si cumplen, si no tiene disposiciones contrarias a la Constitución, hasta ahí voy. Matrimonio gay, por ejemplo, o aborto, son típicos temas de control de legalidad, de control de constitucionalidad, pero a ver, y de garantías, por supuesto. Pero cuando te metes a asuntos, como decía hace un momento Octavio, incluso sobre bloqueos en la vía pública, o por ejemplo disposiciones de la reforma educativa, te estás metiendo ya a asuntos de política pública. ¿Conviene que los jueces se metan a asuntos de política pública o no? Desde mi punto de vista yo creo que sí. Esto no es algo nuevo, esto atiende a un fenómeno mundial, donde poco a poco le estamos quitando esa potestad única que tenía el legislador al ostentarse como el representante del pueblo. El legislador no empezó a hacer las cosas del todo bien, arreglar en lo que no estaban haciendo bien los legisladores. Recordemos un asunto de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde en el pueblo nazi llega al poder alguien con la voluntad general del pueblo, apoyado por el legislador. Bueno, estamos hablando de Hitler, ¿no? Y a través de un sustento legal crea una catástrofe mundial. Entonces llega un punto en el que uno revaloriza lo que estábamos haciendo y dice, oye, necesitamos a alguien que conozca de los principios constitucionales de un pueblo y que las leyes que haga el pueblo no estén en contra de la Constitución. En muchos apartados teóricos se hablan hasta de jueces tipo Hércules, donde muchos teóricos sí le están dando la batuta a los jueces. Recordemos que los jueces no llegan por elección popular, muchos no. No, así es, así es. Entonces, bueno, es como una especie de un fenómeno mundial que está pasando en todo el mundo, no solo en México. ¿Cómo lo ves? Si no es, la verdad es que es un tema muy espinoso. O sea, la crisis, digamos, de la democracia representativa, la falta de credibilidad, la desconfianza hacia los gobiernos, ¿te parece que justifique el que se metan a llenar ese lugar magistrados y jueces? No, creo que el sistema o judicializar algo que de suyo debe ser una legalidad regular, tiene el peligro ese de que una persona que quizás no tenga el pulso, ya sea porque no vino electa popularmente o no tiene el pulso de la calle, decide en un escritorio, por ejemplo, cómo hacer la educación. En este caso que te ponía de las escuelas, por el hecho de que esté en una ley, pues yo te diría, si mi esposa no le doy alimentos, va a decir que conforme al Código Civil soy una autoridad. Se van a parar. Claro. Entonces, estamos en esos tiempos de definición donde yo creo que será precisamente el control concentrado de la constitucionalidad el que deberá de afinar qué cosas le competen o no a un tribunal constitucional. De entrada, no estos. Una cosa es la ineficacia administrativa, como mencionan con los plantones y demás, y el derecho humano a la buena administración. El derecho humano a la buena administración, que es el que ahorita concede amparos por omisión, en este caso por los bloqueos. Pero imagínate, o sea, si sigo por esa línea, el equilibrio, Octavio, es muy precario, porque, a ver, por supuesto es el derecho que acabas de mencionar, pero también es el derecho al orden, el derecho a vivir en paz, pues casi todo pasa por ahí. Estoy de acuerdo. O sea, ¿cuál derecho no cabría en el derecho a la vida, el derecho a la paz, el derecho al orden? ¿Cuál? Yo creo que esa es la gran virtud de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El reconocimiento amplio, progresivo además. Esto significa que tal vez un derecho que hoy en día no tenemos ni siquiera contemplado, en 5 o 10 años lo vamos a tener, seguramente. Sobre todo con el avance tecnológico y descubrimiento de lugares, etcétera, etcétera. El tema yo creo que también debe de centrarnos en pensar, bueno, ¿estamos preparados para estos jueces? 2, tenemos el nivel de jueces, esto es, de encargados de tutelar este tipo de derechos, ¿están listos? ¿Nuestro Poder Judicial Federal está listo? Puedo decir que el Poder Judicial de la Federación ha hecho un gran esfuerzo por difundir, por concientizar, por tratar de entrarle a los temas. Seguramente
hoy con una novedad que son los plenos de circuito. Significa que no necesariamente en algunas ocasiones tiene que llegar directamente a la Suprema Corte algún tema de esta naturaleza. Sin embargo, seguramente será la Suprema Corte la que en grado definitivo tenga que orientar, tenga que hacer este tipo de ponderaciones, que es a lo que te refieres cuando tenemos un derecho y otro derecho y este pudiera estar en disputa. ¿Qué tenemos que hacer? Pero todo lo tiene que resolver la Corte. Esa es una de las grandes preguntas que siempre nos vamos a hacer. Todo tiene que llegar a la Suprema Corte. Yo creo que es el momento también para que los jueces, el Poder Judicial, cada uno de sus jueces que hay en todos los distritos y en todos los circuitos de este país, tomen ese poder, ese reconocimiento y esa legitimidad que hasta ahora no lo han tenido. Me parece que es el momento también en que sus decisiones empiecen a tener fuerza. ¿Tenemos los jueces que necesitamos? Yo creo que Sobre todo por el protagonismo que están teniendo en este momento. habría que distinguir, hay que distinguir de los jueces del Poder Judicial de la Federación y los jueces locales. Yo sí, como litigante, veo una gran diferencia entre el ámbito federal y el ámbito estatal. Creo que mis compañeros litigantes saben que es mucho mejor litigar a nivel federal que a nivel estatal. Claro ejemplo que el amparo directo no ha desaparecido porque tenemos confianza en los jueces del Poder Judicial de la Federación. Claro que no podemos generalizar, no podemos decir que están aptos. En general, cada juez es único, es independiente, tiene imparcialidad judicial, pero desde mi punto de vista como litigante sí le encuentro mucho mejor confianza a un juez del Poder Judicial de la Federación que un juez estatal. A propósito de eso, pongo sobre la mesa dos casos. Uno es el caso del que ya habíamos comentado, del ciudadano que se ampara para pedir que le desbloqueen la CENTE Bucareli y lo logra. Pero está también el caso, por ejemplo, del exgobernador de Nuevo León, que logra ampararse sobre uno de los mayores escándalos y casos de corrupción que ha habido en el Estado, y creo que en las últimas administraciones, con un amparo en el que le dejan de garantía la casi irrisoria cantidad de 5,000 pesos. Finalmente se lo levantaron. Pero se lo habían concedido y la garantía era irrisoria. Es decir, parece que es un arma de doble filo. Por un lado, sí, mucho más influencia y mucho más poder, pero también los riesgos de operar en un poder más opaco. Creo que sin duda los instrumentos legales se tienen. Creo que estamos viviendo un proceso y creo que el proceso se da precisamente en la independencia del juez, en que puede ejercer su función sin ninguna intervención o sin ninguna afectación de otra índole que no sea la jurídica. Los jueces también tienen responsabilidad, y bastante. Creo que finalmente sí hay aptitud, lo que hay es falta de esa providencia, de independencia, porque al fin y al cabo dependen de nombramientos, de ternas de otro poder, como es el Ejecutivo, pasar con ratificaciones con Senado, y cosas que hacen ese enjuague que muchas veces ese juez pues tiene que ser agradecido luego con quien lo nombra. Claro. Y aparte no tenemos una sociedad civil empoderada. Lamentablemente las barras de abogados somos muchas y dispersas, aunque agrupamos algunas en mayor número, pero no tenemos el mismo foro o la misma fuerza que se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos. Aludiendo a ese nombre, aquí tenemos ministros que ni Obama tiene, ¿no? O sea, dices, por ejemplo, darle seguimiento. Así es. Darle seguimiento a los fallos para ver si hay consistencia o si hay, digamos, fallos que salten por intereses o por la sospecha de haber sido influido por intereses. ¿Cómo lo ves? Efectivamente. Es además, ahorita que toca el tema de este exgobernador, el amparo se enfrenta a un convivir con un nuevo sistema de justicia penal, un sistema de justicia penal acusatorio que tiene abiertos, públicos, rápidos, muy ágiles. Además, tiene su propio control, por eso hay jueces de control, esto es, jueces específicos dentro del procedimiento penal que van a tutelar los derechos de las partes, de la víctima, del ofendido, del imputado, por supuesto. Donde hoy compareció Medina. Efectivamente, a un juez de control. Un juez de control. Entonces, aquí es donde el amparo y los jueces tienen que tener esos cuidados y empezar y comenzar a valorar dónde sí el amparo tiene que entrar y dónde no. Insisto, en esta situación, si me pregunta, ¿es correcto, es incorrecto? No quiero emitir un juicio en ese aspecto, pero sí decir algo. Pero es preferible
es preferible que haya un exceso de tutela judicial a que haya un defecto. La verdad es que somos un país donde sí hay de abuso de poder, de abuso de autoridad, de juicios, por ejemplo, penales oscuros, de condenados que bien a bien no se sabe si efectivamente son culpables o inocentes. Es preferible, en esta situación, excesos en tutela judicial a un defecto. Excesos en tutela, pero al mismo tiempo también de un poder que no está transparentado, donde pues no está muy claro cómo rinden cuentas, no están siendo supervisados ni vigilados. ¿Cómo, digamos, ir saliendo de estos dilemas, Víctor? Pues mira, si bien no están tutelados igual que el Ejecutivo Federal tal vez, o como los órganos constitucionales autónomos, ellos tienen una especie de ley de transparencia donde están obligados a darnos cuentas. Sí quisiera distinguir entre los ministros, ese grupo de personas que solo son 11, y todos los jueces federales, que son muchísimos más. También hacer la acotación de que no porque alguien solicite el amparo se le va a otorgar. Muchos lo solicitan y no se les otorga. Y también confundimos una figura que es se otorga la suspensión del acto, y la suspensión se otorga de buena fe. Que te otorguen la suspensión no quiere decir que te van a dar el fondo. Entonces muchos creemos que el amparo es un comodín y tenemos la fe de que va a tutelar nuestros derechos, pero nos encontramos en la realidad que no. Si no estamos legitimados o si se actualiza una causal de improcedencia o sobreseimiento, pues se va a terminar sin que se metan en el fondo del asunto. A mí me preocupa que sea visto en efecto como un comodín, pero sobre todo como un comodín, que no está, digamos, en la baraja de todas las mesas. Tú dabas la cifra, en efecto no ha habido muchas más concesiones de amparos, pero sí en amparos muchos más escandalosos, en casos mucho más mediáticos de los que había antes. Y ahí generalmente estamos hablando de instituciones o organizaciones que tienen recursos, que tienen equipos de abogados, etcétera, etcétera. Por supuesto, generalmente el ciudadano común pues, ni siquiera lo presenta porque no tiene recursos, ni hay todavía el abogado de oficio. Sí, yo creo que esa es una deuda precisamente del propio sistema, pero también debo decir que la sociedad entera tiene un nivel de litigiosidad muy grande. Todos sabemos que, y también esto hay que hacer una autocrítica, de que si tenemos el acceso a amparo o no, pues como sea, le decimos, abogado, usted llegue hasta las últimas consecuencias o denos tiempo y ejercite el amparo con saber Dios qué puede hacer. Vamos a fondo o demás, pero yo creo que la juridicidad se da incluso también en la sociedad. Somos una sociedad que también nos cuesta mucho cumplir nuestra palabra, por empezar. Entonces, ya el hablar de que esté saturado un poder judicial... lo que estaba sucediendo con permíteme decirlo, digamos, con esta visibilización de los amparos, pues tiene que ver con la enorme litigiosidad que hay en la sociedad mexicana. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Octavio? ¿Es eso? ¿Es la litigiosidad de la sociedad? ¿Es la judicialización de la política? ¿Cómo juzgas, digamos, Sí. no quiero decir deporte, para no, digamos, minimizar el tema, pero sí la explosión de este recurso? Yo estoy convencido que cada litigio que hay no es solo entre partes. En realidad nos está demostrando un conflicto social. O sea, cada demanda que existe no solo es entre esas partes, sino esto abarca y nos da una muestra del nivel de sociedad que estamos teniendo. Y efectivamente, en mayor medida hemos aumentado el nivel de litigio. Esto significa primigeniamente o básicamente el nivel de conflicto. Esa es la verdad. Sí, claro. Y esto tiene que ver también no solo el conflicto entre partes, sino el conflicto entre el poder político, el poder público y el propio individuo. Un individuo que ya no confía, un individuo que ya no está de acuerdo y busca de alguna forma la manera de cómo tutelar ciertos derechos. O sea, entonces es más bien una crisis de la política, ¿es la expresión de una crisis de la política? Sí, me parece que es una expresión de crisis de política, pero además, precisamente el sistema de justicia penal acusatorio busca, entre otras cosas, evitar el nivel de litigio. ¿Qué significa? Es un sistema que es muy selectivo. Solo en casos graves, solo en casos que efectivamente le interesen al poder público castigar en algún futuro, en algún momento, solo en esos casos es necesario irse a un juicio. Hoy en día, la mayoría de los delitos, por ejemplo, no es necesario que si existe una imputación en contra de un individuo, no es necesario que esté en prisión preventiva, cuando antes era una regla general. Y teníamos llenas las cárceles de personas que estaban apenas en proceso. Pero además existe un nivel de salidas, llamadas salidas alternas, de negociación. Por ejemplo, si te robaron y no fue con violencia, bueno, pues mira que te
te devuelva lo que te robó y que se comprometa a no volverlo a hacer. Sí, conciliación. Conciliaciones y demás. Yo creo que también es un llamado, ¿sí?, a que la sociedad haga cierta reflexión en torno a buscar otras salidas para resolver los conflictos y no necesariamente la judicialización. Me parece. Ahorita voy contigo, nada más que, a ver, si no quiere darnos, a ver qué cifras traes, Sí, para ver si aterrizamos y tratamos de ir ahí sí. viendo cuál de las hipótesis es la que jala. Sí, lo exponencial, la cifra concreta del 2015 se recibieron 1.023.874 asuntos, los cuales tuvieron que resolver 400 juzgados de distrito con que le tocan más o menos por habitante por cada 285.118 habitantes. Por ejemplo, unitarios les toca de a millón por cada unitario le toca 1 millón y por colegiados 470.000. Yo soy partidario de que las reformas y lo que se está implementando y la cobertura judicial no es más que un proceso civilizatorio, que no vamos a ver estos resultados y apuntalando con independencia, conocimiento y demás, que este país vea un cambio. O sea, el problema no es el conflicto, el problema es tener instrumentos para resolverlo, encauzarlo pacíficamente. Efectivamente, ¿qué nos hace cumplir la ley? El temor al castigo, como simples destinatarios de la norma, y por qué no verlos como coautores de la misma. Es decir, ¿por qué te pones el cinturón de seguridad? Porque me están me pueden sancionando, o porque es por tu bien. Creo que ahí es una gran diferencia en el cual siempre vamos a tener tribunales hasta al tope de su capacidad si no se mueve en ese sentido. 1.023.000 asuntos. ¿Cómo lo ves, Víctor? ¿Somos muy rijosos? Sí. ¿Conflictivos y rijosos? Sí. ¿O esto ha crecido conforme también la sociedad se ha vuelto mucho más, o los problemas se han complejizado? Mira, yo lo veo desde otro punto de vista también. Quiere decir que el ciudadano común confía en los jueces, si no, no litigaría tanto. ¿Para qué perdería su tiempo? ¿Para no qué es tan gasta en cierta abogado? esta percepción sobre la falta de creencia en el Poder Judicial. Si no, pues ¿para qué nos pagan en todo caso? Y otra cosa importante, yo había escuchado una encuesta hace como año y medio, creo que de Amnistía Internacional, que decía que el máximo, lo ideal de habitantes por juez era 100.000. Ahorita escuchando el dato son 270.000. Estamos rebasados, necesitamos también más jueces. Bueno, es casi el triple, ¿no? Sí. Estamos rebasados casi por el triple de del estándar internacional. Sí, y aparte, bueno, mencionaba el abogado que sí, en materia penal, efectivamente, estamos buscando medios alternativos de solución de controversias, bueno, no solo en materia penal, en distintas, pero hay muchos conflictos también que son entre particulares, y los particulares destinan o depositan su confianza en un tercero ajeno imparcial, que sea un juez. Entonces, si no confían en los jueces, ¿para qué lo litigan? En ese caso también yo no lo veo tan negativo. Y muchas veces confundimos como autoridad, pensamos que es un híbrido homogéneo que no podemos distinguir, pero hay muchos tipos de autoridades, la ejecutiva, la legislativa, la judicial. Entonces, que desconfiemos de algunas no quiere decir que todas las autoridades sean malas. Para mí es un aspecto positivo de alguna u otra manera. O sea, lo que está viendo, ¿te parece a ti positivo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Es positivo? Sí, por supuesto. No hay una invasión de funciones o digamos, sobre todo del Ejecutivo. Me parece que es positivo. El Poder Judicial, los jueces, están tomando un papel que me parece no habían tomado. Y un tanto no solo por la estructura de nuestro propio sistema, sino un tanto también por la forma en cómo estaba vista la propia Constitución o cómo era concebida una Constitución. Hoy en día me parece que la exigencia social, sin duda, es tener jueces, primero, que se conozcan. Me parece que la sociedad debe de participar cada vez más. O sea, a ver, jueces con rostro de entrada. Claro, de que entrada. vayan al juzgado, porque los jueces creo que antes, Efectivamente, pues ni la foto. efectivamente. ¿Eh? Y esperemos que en un futuro la propia sociedad, si bien no sé si algún momento llegar a la elección de jueces, sí participar en su evaluación. Tenemos consejos de judicatura, por ejemplo, un consejo de la Judicatura Federal, donde no participa un ciudadano. Sería, me parece interesante, sería importante que hubiera un representante de la sociedad. ¿Por qué? Porque son los que sancionan, evalúan, readscriben o no a un funcionario judicial hoy en día. Bueno, y ahí ¿quién controla el Consejo? Los propios ministros de la Corte, ¿no? Es un órgano que integrado por el propio Poder Judicial de la Federación,
en donde tiene representantes de la Corte y de otros poderes también. Pero pues digamos que hay un poco el que vigila, es el vigilado. El de la casa, sí. Está un poco raro, ¿no? La ropa sucia Oye, se lava en casa. perdóname, pero está peor que muchas veces el propio Ejecutivo. Así es. O los ejecutivos. Sí, la rendición de cuentas es fundamental para un ejercicio adecuado del servicio público, sin duda alguna, y que se aprueben esas famosas 3 de 3. ¿Y cómo hace rendición de cuentas? Está bien, ¿qué hay que reformar? ¿Consejo de la Judicatura? Consejo de la Judicatura, y bueno, tenemos más vigilantes que operativos, ¿eh? Tenemos Auditoría Superior de la Federación, Contralorías Internas, Consejo de la Judicatura, y cada órgano autónomo tiene su vigilante. Quizás un órgano transversal sería interesante, y no que cada quien se vigile a sí mismo con su propio órgano. O sea, un autónomo que los vigilara a todos. Bueno, de hecho lo existe la Auditoría Superior de la Federación. Con un reacomodo ahí distinto podría funcionar. Bueno, pues esto va a ser tema para el próximo programa, porque a mí ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Sinué Reyes Sánchez, secretario general de la Barra Mexicana de Abogados. Un placer de verdad haberte tenido aquí. Gracias. Octavio Martínez, abogado, Gracias. especialista y experto en amparo. Y muchas gracias, Víctor Manuel Alonso, también abogado especialista en amparo de la Universidad La Salle. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.